minutos. 60 con 12, Luis Pellecer. Muchas gracias, muy buenas tardes. Como lo hemos anticipado y como decíamos en el Día Mundial del Medio Ambiente, es importante hacer hincapié de la situación que vive nuestro planeta Tierra y sobre todo la responsabilidad que tenemos cada uno desde nuestra perspectiva particular, también como país y por supuesto desde cada uno de los ámbitos en que nos desenvolvamos. Por eso en 60 minutos abordaremos este tema del Día Mundial del Medio Ambiente. Nuestra invitada, la ingeniera bióloga de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Magalí Arrecis, docente y encargada del área de el IMNUSAC, de la parte socioambiental, el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para abordar estos temas trascendentales que seguramente hoy nos harán reflexionar. Para empezar a abordar el tema, este análisis de nuestros servicios internacionales que nos pone en perspectiva sobre el manejo de los recursos naturales y tal vez aquellas situaciones sobre las que no hemos tomado conciencia, de las que se hablaba hace 40 años, pero cuya degradación ha sido mayor en todo este último periodo, precisamente en las últimas décadas, que en los últimos siglos. Es decir, que en 40 años hemos degradado el medio ambiente a niveles que nos tienen hoy con problemas como el calentamiento global, la variabilidad climática y otros tantos que amenazan a nuestro planeta. Escuchamos esta introducción, este interesante reporte de los servicios de radiocadena sonora a nivel internacional en el Día del Medio Ambiente. Y en las aguas de ríos los peces. Hombre y tierra, dos entidades que conviven desde los orígenes de la humanidad. Después de tanto tiempo juntos, ¿cómo se llevan? ¿Qué tipo de relación mantienen entre ellos? Una cosa está clara. Es la Tierra la que nos permite existir. Sí, pero ¿estamos interfiriendo en sus procesos naturales? Si analizamos el impacto que tiene la actividad humana sobre la autorregulación de los procesos naturales de la Tierra, llegaremos a una conclusión inmediata. Hay que hacer algo y pronto para salvaguardar la dinámica planetaria. El agua. Uno de los bienes más escasos y demandados del planeta, fruto de grandes tensiones entre comunidades de todo el mundo. Explotar los acuíferos subterráneos es una tarea que debe ser realizada bajo la correcta planificación científica, si no queremos que la sequía gane terreno en el mundo. Entre todos, y con ayuda de las ciencias de la Tierra, tenemos que conseguir un uso sostenible y evitar la contaminación de las aguas subterráneas, indispensables para la vida. Los terremotos, inundaciones o erupciones volcánicas causan cada vez más daños a la sociedad. Reducir sus efectos es responsabilidad de todos. Las ciencias de la Tierra son fundamentales para la correcta planificación del territorio, un factor clave a la hora de mitigar estos riesgos. La prevención de catástrofes es siempre mucho más fácil y económica que solucionar los daños una vez que se han producido. Maximizando la concienciación, minimizaremos el riesgo. Si comprendemos cómo interactúan la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la litosfera, estaremos mejor preparados para asegurarnos en el futuro condiciones medioambientales más saludables. Construir un ambiente más sano y seguro es posible y está en nuestra mano. El clima está grabado en las rocas. Por eso estudiar las señales geológicas que han dejado los ciclos climáticos pasados es de vital importancia para comprender el cambio climático. Solo así podremos desentrañar el verdadero impacto de la actividad humana en el proceso del cambio climático actual.
desequilibrios futuros. Las actuales sociedades de consumo gastamos a un ritmo desenfrenado las reservas de materiales terrestres como rocas, metales, asfalto y combustibles fósiles existentes, sin plantearnos qué pasará cuando se agoten. El conocimiento de los recursos naturales a nuestro alcance es la única solución posible para su aprovechamiento sostenible en el futuro. Lo que ocurre en el interior de la Tierra no es visible para el hombre. Sin embargo, sí podemos percibirlo indirectamente observando rocas que antes estuvieron en el interior, en la superficie de las cadenas montañosas que ahora están erosionadas. Observando lo que ocurre en la superficie de la Tierra, podremos deducir lo que está ocurriendo en su parte más profunda. Los océanos ocupan 2/3 de la superficie del planeta Tierra. Explorarlos es vital para descubrir nuevos recursos. En nuestros mares está el archivo de los procesos que ocurren en la superficie y, por tanto, muchas de las respuestas de nuestro futuro en la Tierra. Por eso se les llama abismos del tiempo. Las grandes ciudades son enormes sumideros de recursos naturales y auténticas fábricas de residuos que plantean un problema de gestión de unos y otros. Para su crecimiento sostenible se requiere un conocimiento exhaustivo del subsuelo. Para garantizar y mejorar nuestra calidad de vida, las ciudades deberían alterar lo menos posible el entorno natural. Los suelos del planeta son la base sobre la que se asienta la vida, incluida la humana. Los hombres tenemos la obligación de no contribuir a acelerar su contaminación y su erosión. Nuestros suelos son la piel viva de la Tierra. Solo si los conocemos y respetamos, podremos seguir viviendo sobre ellos durante muchos años. En todo el sistema solar no existe una biosfera tan compleja como la nuestra. Solo si comprendemos los múltiples factores que condicionan la vida, lograremos proteger la biosfera actual. La Tierra es el resultado de un delicado equilibrio. Conocerla es fundamental para cuidarla, y cuidarla es básico para seguir viviendo en ella. En definitiva, tal y como persigue la Resolución de Naciones Unidas, solo desde la investigación geológica y el conocimiento de los procesos que condujeron a la configuración de nuestro planeta, las sociedades actuales podremos afrontar un futuro con esperanza. Muchos factores importantes e interesantes que nos permiten ponerlos en análisis y en perspectiva, sobre todo cuando se nos hace un llamado a ese equilibrio, a proteger nuestra biosfera y sobre todo a ser responsables, alterar lo menos posible el entorno natural, decía este interesante reportaje de los servicios especiales de Radio Cadena Sonora. Como anticipaba, nos acompaña la experta bióloga de la Universidad de San Carlos de Guatemala y con una maestría en socioeconomía ambiental por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, encargada del área socioambiental del IPNUSAC y parte del Comité Técnico del Observatorio Ambiental de Guatemala, quien también ha sido docente de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, consultora en políticas socioambientales, desarrollo rural, socioeconomía, educación ambiental, entre otros temas. Magalí Arrecis, gracias por estar con nosotros. Magalí, muy buenas tardes, y en este día seguramente habrá mucho que hablar, para lo cual el tiempo sería insuficiente, pero trataremos de analizar ciertos temas que no son inherentes a todos. Muy buenas tardes, Magalí. Buenas tardes y buenas tardes también para la estimable audiencia que nos escucha en Radio Sonora.
Madeline, aquí había un tema clave en este reportaje: evitar los desequilibrios. Y esos desequilibrios los ha causado el hombre, y ha sido a pasos acelerados, agigantados. ¿Cómo realmente podemos encauzarnos a evitar esos desequilibrios cuando muchos podrían pensar que estamos envueltos por un sistema y por una forma que algunos llaman progreso, ¿no? Cierto, como el medio ambiente está conformado por agua, suelo, aire y diversidad biológica, entendemos que todos estos elementos tienen un límite y que nuestro consumo y desarrollo, entre comillas, también debería de tenerlo, porque la Tierra es lo único que tenemos, este planeta, y no hay más a dónde irse. Así es que por lo mismo deberíamos de estar pensando de una manera más racional y sostenible, tratando de ser más eficientes en el uso de los recursos. Esto quiere decir que las instituciones que existen en el país y en el mundo, encargadas de velar por nuestro ambiente, deberían de estar haciendo su trabajo de la mejor manera, y nosotros como ciudadanos y ciudadanas de este mundo también contribuyendo a que las cosas caminen de la mejor manera. Nos quejamos del famoso cambio climático, de la variabilidad climática que sufrimos, porque tan solo esta semana, en este momento, estamos atravesando por situaciones complicadas que si bien es cierto antes también se vivían, ahora adquieren como mucha más fuerza, y también la destrucción de la naturaleza puede ser más implacable. Pero, ¿qué ha originado precisamente este tema, este cambio global? Pues principalmente la producción de gases de efecto invernadero, que son los responsables del calentamiento del planeta, y que de alguna manera nos están traduciendo en áreas como Centroamérica en variabilidad climática, que hoy puede ser inundación por muchas lluvias, ¿verdad? Y nos dan inundaciones, derrumbes, deslaves en muchos lugares, pero también se traduce en áreas más secas que se están viendo afectadas, como el corredor seco, que también está teniendo serios problemas para la producción de alimentos, y esto es peligroso porque la seguridad alimentaria de nuestro país se ve realmente afectada, y dentro de pocos años pues una inseguridad alimentaria y nutricional que se ve mucho más profunda. ¿Y es esto consecuencia de esa alteración del entorno natural? Por supuesto, cuando usted modifica los ecosistemas naturales, que necesariamente tenemos que cambiar porque necesitamos vivienda, necesitamos industria, comercio, para poder satisfacer nuestras necesidades básicas, pero hemos llegado ya a un punto en que esa industria y esas actividades agrícolas ya no son tan responsables, y donde sus impactos ya se están acumulando a tal punto que el ecosistema, el ambiente en general, ya no es capaz de poder reducir esos impactos, de poder absorberlos, y de esa cuenta es que vemos problemas de contaminación de agua, de pérdida de hábitats para la vida silvestre, que tiene una función en todo el planeta y en los ecosistemas donde nos encontremos. Probablemente la pregunta difícil de responder, pero que nos lleva esta plática es: ¿se puede revertir el daño ambiental que hemos causado los humanos? Yo esperaría que sí, Luis. Eso es una esperanza que nos alberga, y por eso mismo estamos tratando de promover que las personas a título personal pues dejen de comprar loritos, por ejemplo, una práctica tan cultural, si quiere usted, que existe en Guatemala, pero que ha acarreado una serie de problemas, que no es solamente la captura de loritos, sino que también la deforestación que implica, o la invasión a ecosistemas naturales. Que cuando vayamos a tener una vivienda nueva sepamos que estamos alterando el ecosistema, y por lo mismo deberíamos de estar pensando en sistemas de tratamiento de aguas servidas a la hora de extraerlos, y también resguardar las áreas verdes, porque todo centro urbano debería estar teniendo un porcentaje
de área verde, que no solamente nos beneficia a nosotros, sino también se encargaría de que cuando llueve el agua se infiltre y el ciclo del agua pues pueda mantenerse y tener esas reservas de agua en los pozos que son necesarios para las viviendas que hay en toda la periferia y también en el área metropolitana. Es importante entonces que a título personal seamos responsables, pero también los industriales y los empresarios agrícolas, que también deben ser más conscientes y utilizar tecnologías apropiadas, alternativas en muchos casos, y por ejemplo en el caso de los químicos para la agricultura, son realmente difíciles de poder tratar y poder revertir su afectación al ambiente. Y no digamos las actividades mineras, que también deberían ser más responsables, consecuentes, o simplemente eliminarse en aquellos lugares donde las características naturales no lo permiten o no son lo más conveniente para desarrollar. En el tema del agua que abordaba precisamente este reportaje, en la explotación de los acuíferos subterráneos hay un peligro, y es de contaminarlos precisamente, y de esto no nos damos cuenta porque es lo que pasa en el subsuelo. ¿Cómo evitar esta contaminación que nos puede llevar a un caos total? Porque si no tenemos agua limpia, pues vamos a morir, ¿no? Sí, primeramente las muertes sería el caso más extremo, pero también están las enfermedades y las pérdidas económicas que se dan, porque las personas deben invertir más dinero en curarse porque se enfermaron de enfermedades gastrointestinales o dejaron de ir a trabajar y con eso ya no tuvieron su salario completo. Y en general son pérdidas e impactos irreversibles que deberían de preverse tan solo con invertir en plantas de tratamiento de aguas, en lugar de pensar en obra de infraestructura gris, que si bien nos beneficia, pero la vida es más importante y el agua es símbolo de vida. En este sentido, ¿cómo está Guatemala haciendo una radiografía y un análisis de la situación real de nuestro país, que no deja de ser diferente, me imagino, al entorno mundial? Pero Guatemala en sí, ¿cómo estamos hoy por hoy, Magali? Tenemos datos de la Facultad de Ingeniería que tiene estimaciones que entre el 70 y el 80% de los cuerpos de agua están contaminados. En ese sentido, podríamos decir que hay hasta subregistros, ¿verdad? Porque tampoco se ha muestreado todo, pero es un porcentaje muy alto. Hay quienes incluso se atreven a decir que el 90% de los cuerpos de agua están contaminados. Y si a eso agregamos que un pequeño porcentaje, tal vez un 20% de las poblaciones tienen plantas de aguas servidas, plantas de tratamiento. Quiere decir que todas las aguas que estamos utilizando en la casa, en las industrias, en centros recreativos, se están yendo a ríos, lagos, pozos, en fin, a distintos cuerpos de agua que están siendo contaminados. Entonces, deberían las autoridades realmente atender eso. Es una responsabilidad de las municipalidades, pero también del Ministerio de Salud, de asegurar la calidad de agua que esté a disponibilidad de las personas. Y claro, hay poblaciones que también ni siquiera tienen agua entubada, ¿verdad? Pero ese es otro problema. Sí, y habrá una diferencia entre agua entubada a agua potable, que es Totalmente. Existen normas de la COGUANOR que la Facultad de Farmacia está dándole seguimiento, y también tienen laboratorios donde las personas podrían estar asesorándose para hacer la muestra y hacer posteriores análisis de agua, porque no basta con llevar el vasito de agua, sino que hay un protocolo de higiene que se debe tener. Entonces la Facultad de Farmacia hace este servicio y ellos han reportado que también la cantidad de agua que está haciendo, que llega a los hogares, tiene un nivel de potabilidad muy malo. Y es ahí donde precisamente también intervienen las municipalidades con clorar el agua y surtirla potable, ¿no? Por supuesto, y es ahí donde la ciudadanía también deberíamos de estar alertas y pedirles
desde que son candidatos en sus planes y ofertas de electorales, pues dispongan la intencionalidad de invertir en plantas de tratamiento y en asegurar que el agua sea potable. ¿Es el agua entonces uno de los grandes problemas que afrontamos hoy en materia ambiental? Sí, Luis, y es que Guatemala tiene también, las estadísticas arrojan que las enfermedades gastrointestinales son de las principales causas de enfermedades y muerte. Entonces, a eso deberíamos de estarle atendiendo. Y también velar por cuidar las fuentes de agua, porque no basta con entubarla y clorarla o hervirla, sino que también tenemos que cuidar las áreas verdes donde el agua circula y donde el ciclo hidrológico se encarga de llevarlo hacia los mantos freáticos, donde después la podemos obtener y utilizar, o los ríos, aguas superficiales, ¿verdad?, de donde se obtienen agua para distintas poblaciones. Hay un conflicto y también un tema pendiente en la famosa ley de aguas de este país. Me parece que es una materia pendiente si entramos a legislación. Sí, Luis, eso es algo que el Instituto de Problemas Nacionales ha tratado de impulsar con otras facultades. Tenemos un grupo que está trabajando en una propuesta que esperamos completar en el próximo semestre, y donde pues esperaríamos también el aporte de otras organizaciones e instituciones públicas que se encargan actualmente de la administración del agua antes de pensar en presentarla al legislativo. Es un proceso y deberá ser avalada, deberá ser participativo, donde los distintos sectores. Estamos en 60 minutos. 60 minutos. 60 minutos. Estamos hablando del Día Mundial del Medio Ambiente y hay datos que son alarmantes en América Latina, de este lugar del planeta que nos corresponde. Pues convergen una serie de amenazas, riesgos, desafíos y oportunidades. La región aporta aproximadamente el 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero al balance mundial, causadas en un 70% por las emisiones de CO2, 6% proveniente de los sectores industriales, energéticos y de transporte, 2.4% debido al cambio del uso del suelo, sobre todo por la quema de biomasa, y el restante 30% proviene del metano producido por los diferentes sistemas agrícolas y la generación de desechos y los óxidos nitrosos por el uso de fertilizantes y el transporte. O sea que nosotros aportamos un tanto de la contaminación mundial y que obviamente se nos revierte en el país. La solución para llegar hacia el año 2050 pues es una mayor inversión del Producto Interno Bruto de cada nación, y eso es importante también tomarlo en cuenta porque hay que empezar cuanto antes. Hablamos esta tarde con Magalí Arrecis, quien es la encargada del área socioambiental del IPMUSAC, el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y precisamente hay un reclamo, Magalí, en Guatemala, y también un tema pendiente, y es esta conflictividad socioambiental, podríamos denominarle, por que las comunidades, algunas no quieren que se invierta y que se desarrollen el tema de las hidroeléctricas, el tema minero. ¿Cuál es la realidad y dónde se permite y dónde no? ¿Cuál es la posición que ustedes manejan en sus análisis? Sí, Luis, es un tema bastante delicado y consideramos que si usted como comunitario estuviera siendo afectado por las actividades hidroeléctricas, un embalse, por ejemplo, o las actividades mineras que podrían afectar la calidad del agua, seguramente usted y la comunidad alrededor de usted van a exigir que se respeten su derecho a un ambiente sano. Y esa ha sido la posición que ha tenido el instituto, porque consideramos que debería de hacerse un uso racional de los recursos y también
asegurar que los intereses de nación no se vean afectados, ya que vemos que, sobre todo en las actividades mineras, la negociación es realmente de perder. Guatemala realmente no está teniendo un gran ingreso en su Producto Interno Bruto, si es que eso fuera lo importante, pero realmente lo importante es la calidad de vida de las personas. Entonces, consideramos que en algunos casos son demandas justas, sobre todo para un país tan pequeño y tan altamente, densamente poblado, y donde las características de suelo, geológicas y la existencia de fallas que podrían poner en riesgo la existencia de piscinas que supuestamente se encargan de retener los líquidos que se utilizan en las actividades mineras, podría ser al futuro un problema que vamos a tener que acarrear las y los guatemaltecos a largo plazo, mientras la minera pues ya se ha ido con sus inversiones hacia otro lado. ¿Hay una diferencia entre la explotación minera y la implementación de las hidroeléctricas en el país, Magalí? En general sí, obviamente técnicamente hay una gran diferencia, pero en cuanto a aspectos socioculturales, creo que el problema es bastante parecido, porque es la decisión de otras personas de hacer uso de un territorio donde habitan personas que tienen años de vivir ahí. Y que si en su consulta previa, que no existe una ley en Guatemala que debería de existir, la cual también debería ser vinculante, y que no solo le pregunten a usted si quiere y si no quiere, pero siempre sí, eso no debería de existir. En Guatemala se deberían de respetar realmente las decisiones, informar a las personas y hacer valer sus decisiones también. Creo que Guatemala es un país tan pequeño que no podría seguirse dando esos lujos que están ya dándose en otros países del sur, donde las condiciones son distintas y donde también ya se están viendo los problemas que está generando esta actividad minera, que realmente no es una necesidad ni siquiera para la humanidad, sino que es principalmente para obtener bienes que son suntuosos. Y ahí hablamos de la parte minera, que tal vez sería un capítulo aparte, pero en el aspecto ambiental de las hidroeléctricas, se nos ha vendido la idea que es mejor generar energía limpia a base de agua, de la fuerza del agua, contra los combustibles fósiles que siguen dañando y deteriorando nuestro planeta, que es precisamente el tema del que hablamos hoy. ¿No deberíamos nosotros aportar entonces el caudal de nuestros ríos y propiciar que la energía que nosotros mismos consumimos venga de ese tipo de generación y viabilizar que se den estos proyectos, superando obviamente la consulta de los pueblos, Magalí? Claro que sí, siempre y cuando, así como la energía solar o eólica, la hidráulica también son energías limpias, pero vuelvo a la densidad de población, y que si son hidroeléctricas grandes que necesitan embalse, tienen el problema de afectar los intereses de las comunidades alrededor. Entonces tendría que buscarse hidroeléctricas realmente pequeñas, y ya hay ejemplos que se están promoviendo. Hay varias ONGs que están estimulando el uso de tecnología que requiere poca o casi o nada de embalse, y que la superficie de un río parcialmente se traslada para poder generar electricidad. Claro, esto no estamos hablando entonces de grandes generadores, sino que estamos hablando de pequeñas plantas que van a surtir la necesidad para viviendas, para centros de salud y escuelas, que es lo mínimo que se necesita en las áreas rurales. O sea que tenemos que reconvertir. En el segmento anterior hablábamos de la ley de aguas, y aquí tiene que haber un entendimiento para que realmente se aproveche nuestro entorno y se pueda tener un equilibrio también en las decisiones y en el hábitat de los originarios de los diferentes lugares, ¿no? Claro, es que principalmente
protesta y la demanda que hay de las comunidades es en contra de los proyectos gigantes que podrían realmente afectar sus intereses. Si es una hidroeléctrica pequeña, pues obviamente si se sabe negociar, si se sabe informar, que es algo en que el gobierno también ha fallado porque ni siquiera ha habido mesas de diálogo eficientes, ¿verdad? Realmente si se lograra cubrir con la información y que las personas acepten las hidroeléctricas pequeñas, pues eso podría ser una opción para Guatemala. Magalí, por el tiempo y que este tema es tan extenso, y lo decía yo hace algún momento, nos haría falta mucho tiempo para platicar de tantos factores, por eso fue que no entramos a algunos en específico, pero para aprovechar el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿qué consejos le podemos dar a nuestros oyentes? ¿Por dónde debemos intervenir? Es cierto que los grandes problemas los generan los países industrializados, que siguen siendo los generadores de esta contaminación. Tienen el 64% de los gases de efecto invernadero los países industrializados. Nosotros aportamos algo de contaminación que también es significativo. ¿Qué podemos hacer desde la perspectiva personal, desde nuestra comunidad, desde nuestra nación? Bueno, hay una larga lista, pero lo que se me ocurre por el momento es mantener su carro en buen estado, apagar las luces y todos los aparatos eléctricos que no necesita, desenchufarlos si no se están utilizando, usar el agua de manera eficiente y ojalá pensar en plantas de tratamiento, exigir a las autoridades municipales que inviertan en eso. También usar el agua de forma responsable, no porque la tengo la voy a despilfarrar. El manejo de desechos sólidos, Luis, la basura es un problema serio en Guatemala. Realmente no tenemos un relleno sanitario, sino que es un vertedero de basura que está contaminando al río Chinautla, y si nosotros fuéramos a visitar la comunidad de Chinautla viéramos lo mal que la están pasando por la cantidad de contaminación que les está llegando, tanto sólida como líquida. Y pensar en actividades como reciclaje, consumir menos, ¿ves? Eso deberíamos todos de hacerlo, ¿verdad? Y ojalá logremos poco a poco irlo implementando en nuestros hogares. El reciclaje pues lleva varias etapas, pero ya con que uno contribuya a separar lo orgánico de lo inorgánico, pues ya es algo, y pagar el servicio de extracción de basura, no hacerse los locos, ¿verdad? Y tirar nuestra basura en basureros clandestinos. Creo que eso ya sería algo que además de no comprar vida silvestre y no fomentar el comercio de flora y fauna, podría contribuir a tener un mejor ambiente a mediano plazo. Y obviamente ese compromiso de la reforestación y cuidar nuestro entorno que va desde estos círculos familiares hasta municipal, departamental y nacional, creo que será otro tema. Por supuesto, y sobre todo en esta época que esperemos ya empiecen las lluvias, cuando es la mejor época para plantar árboles y que se les cuide durante la etapa en que necesitan de nuestro cuidado para asegurar su crecimiento. Magalí, muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que es un tema, siempre que lo abordamos en este programa, prometo que lo vamos a seguir tocando porque es inagotable y es importantísimo que cada uno cobre conciencia, pero hoy teníamos que hacerlo en el Día Mundial del Medio Ambiente, así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y pues todos colaboremos para tener un mejor ambiente. Feliz tarde. Feliz tarde, Magalí Arrecis, bióloga de la Universidad de San Carlos de Guatemala, encargada del área socioambiental del IBNUSAC, ayudándonos para que nuestro entorno sea mejor.